Bien, con esta bella cortina de fondo anunciamos que... Bueno, primero que estamos en YouTube hace tiempo, que si ven esto en YouTube le pongan like. No puedo creer estar diciendo esto, pero nos hemos convertido en streamers, ¿no? Somos streamers. Streamers con canas algunos. Sí. Que además, o sea, no es que nos ven solo a nosotros, sino que también ahí pasamos imágenes. Imágenes, ustedes han visto en el programa de hoy, hemos pasado imágenes en video de todo lo que está sucediendo en el mundo. Y como tenemos un tema central en las últimas semanas, que es la elección presidencial del pasado 5 de noviembre. Ahí había algún oyente mirante que decía que dejemos de hablar de Estados Unidos. Bueno, uno que dice, aburren, dejen de hablar de Estados Unidos. Tano, qué mala onda. Yo les hablé, pero me gusta que José no. Tano, te hablamos de Uruguay. De Dina Boluarte en Perú, con China. Shanghái. Sí, pero me gusta que José María le contesta a Tano, y si es un programa de política internacional, ¿de qué van a hablar? Y claro, sí, hermano. Bien, está frente a nosotros Leandro Morgenfeld, ustedes lo están viendo en pantalla ahora. Leandro es doctor en ciencias sociales, especialista en los Estados Unidos de América y su vínculo con América Latina. Muchos libros publicados sobre el tema. Me acuerdo ahora a primera mano del libro sobre las visitas presidenciales a la Argentina, que aparte es un libro que quedó actualizado, esto lo pensaba hoy a la mañana, porque acá lo tenemos, bienvenido a Mr. President. Este libro está actualizado porque la última visita fue la de Barack Obama. No, la de Trump. El G20 de 2018. 30 de noviembre de 2018. La anteúltima, la de Barack Obama, la última, mucho la de vino Donald Trump. ese G20. No, lo que yo decía es que no vino Joseph Biden. Joseph Biden no vino a la Argentina, hasta ahora en Perú, pero es un libro que quedó actualizado. Y habrá que ver ahora si viene Donald J. Trump, ¿no? Vos lo decías, 4 de diciembre lo tendremos a Trump. Seguro que va a tener un video grabado. Decís que viene. Lo vamos a develar ahora en unos minutos. Opa. Y este otro libro, miren, yo parezco, ¿no?, un librero en este momento, pero este es otro de Leandro, coordinado con Mariana Aparicio. El legado de Trump en un mundo en crisis. Este es luego de la presidencia primera de Donald J. Trump. Y este de Batalla de Ideas, tercer libro que mostramos, hay otro más ahí dando vueltas, que es Nuestra América frente a la doctrina Monroe, 200 años de disputas. Leandro Morgenfeld y Batalla de Ideas con Claxo. ¿Cómo estás, Leandro? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. ¿No? Qué semana, lo venía escuchando de las 12, la verdad que es un placer porque uno en esta semana, a ustedes les habrá pasado también, estás en un montón de programas de gente, bueno, toca de oído y ustedes son, este es un programa de referencia, ¿no? 8 años van. Sí, 8 temporadas. Ay, qué lindo, algunos van 8 temporadas, otros claro. Pero achicamos algunas veces. Juanma. No, y Fede. Y bueno, Fede. Sí. En casa te la cobran, ¿no? La de estar 8 temporadas los domingos, te la cobran. Les mando un saludo a las chicas. ¿Querés que empecemos hablando del gabinete de Donald J. Trump o querés que empecemos a hablar de la elección en sí? De lo que ustedes quieran. Hay tanto para hablar que de lo que ustedes. El gabinete me parece, ¿no? Yo digo el gabinete. Hablamos algo de la designación de Marco Rubio como secretario de Estado, hombre de ascendencia latina, ¿no? Hijo y nieto de cubanos que llegaron a los Estados Unidos de América. ¿Qué fue lo primero que pensaste conociéndolo sobre esa designación de Donald J. Trump, que parece ser muy firme, no solo frente a América Latina, sino también frente a China? Bueno, trágico para nuestra América. Lo pongo así como título. Ustedes, Leti venía escuchando cuando venía para acá en el auto, un perfil, digamos, de este personaje, que es muy conocido en la región. Va a tener entre ceja y ceja, por supuesto, a Cuba, va a tener a Venezuela, pero me parece que va a tener a todos los gobiernos no alineados. O sea, hay que pensar en la Petro de Colombia, hay que pensar en el Brasil de Lula, hay que pensar en el México de Claudia Sheinbaum, y por eso Milei es muy funcional. Les voy a dar un dato. El año pasado se cumplieron, ustedes saben, 200 años de la doctrina Monroe, ¿no? El libro ese habla de eso, recorre la historia de Estados Unidos, América Latina, durante 200 años, desde nuestra perspectiva. La doctrina Monroe había sido tratado de dejar de lado, por lo menos desde el punto de vista discursivo, por Barack Obama, segunda presidencia, ¿se acuerdan? Sí, fue una manifestación expresa de John Kerry, su segundo jefe de gabinete después de Hillary Clinton, dijo, bueno, dejemos de hablar de la doctrina Monroe, es anacrónica, hablemos o tratemos de recrear una relación entre iguales con los países de la región. Era el momento además de hielo con Cuba, ¿no? El Barack Obama que buscaba un legado.
Cuba, digamos, se normalizaron las relaciones diplomáticas. Marzo 2016, Obama viajó a La Habana, que después vino acá. O sea, fue a 2 países, a Cuba, que fue histórico, y después a la Argentina. Y por presión interna, por presión externa de todos los países y gobiernos progresistas, digamos, esta normalización de las relaciones, aflojó algunas cosas del bloqueo. Bueno, Trump tiró todo eso para atrás. Él es muy fuerte en la Florida, de hecho es el Washington del Sur, lo vimos esta semana, ¿no? La cumbre del CIPAC, ¿sí? El día viernes fue ahí, el día jueves lo recibió a los donantes, a Elon Musk, al propio Milei, en Florida, o sea, va a ser la Casa Blanca de invierno. Bueno, la designación de Marco Rubio es una reivindicación de la doctrina Monroe. El año pasado él fue el senador, junto con otros 3 o 4 ultras, que presentó un proyecto en la Cámara de Senadores para reivindicar la doctrina Monroe y decir, está más vigente que nunca. O sea, a título, con Marco Rubio hay un endurecimiento de la política de Estados Unidos hacia América Latina. El repliegue relativo que muchos están viendo que se puede dar, conflicto entre Ucrania y Rusia, ¿sí? En otros conflictos en el mundo, va a ser la contracara, es un reforzamiento de Estados Unidos en nuestra América. Es decir, la línea de la clase dominante norteamericana, americanista, que critica la línea globalista que representaron Obama, Biden y ahora Kamala Harris, lo que hace es no retirarse de todo el mundo, sino decir, bueno, este hemisferio, como dice la última Estrategia de Seguridad Nacional 2022, no vamos a permitir que se nos metan otros. Y ustedes estaban hablando hace un rato de otro dato de esta semana, que es la inauguración del puerto de Chancay en Perú, ¿no? Es decir, esa dificultad de Estados Unidos para ofrecer zanahorias y está mostrando el músculo militar. Ofrece más garrote que zanahoria. Algo que me parece importante decir del nuevo secretario de Estado, del futuro secretario de Estado, hay que anunciarlo así porque va a asumir cuando asuma Donald J. Trump el 20 de enero, ¿no? Próximo, es que no solo él va en América Latina, saco lo de China por un segundo, además que me parece lo central lo de China, sin lugar a dudas, y por eso lo venimos charlando. Él va contra los bolivarianos, va contra Nicaragua, Cuba y Venezuela, pero también va contra los demás progresistas, porque digo, a Petro le dijo que estaba intentando copiar a Hugo Chávez. La caracterización de Lula me parece muy expresiva en ese sentido, porque Lula además tuvo una muy buena relación, diría excelente, con George W. Bush, claro. Y Marco escribió que Lula era la puerta de entrada de los enemigos en la región. Claro, y sobre Boric dice que deja entrar a Hezbollah a Chile. Sobre Andrés Manuel López Obrador dijo que dejaba entrar el narcotráfico en su país. Habló sobre Cristina Kirchner. Es decir, es un tipo que va más allá del bloque bolivariano. Por supuesto, no tenemos que ser ingenuos, es Estados Unidos reforzando su control y en ese sentido Milei es, para decirlo delicadamente, es un ariete o va a ser un ariete de Marco Rubio para tratar de boicotear el sistema multilateral. Lo estamos viendo en el boicot al documento de consenso en la cumbre del G20, ¿sí? Lo estamos viendo en las votaciones de Milei que sobreactúa en la ONU, 3 o 4 escándalos que hubo en los últimos días que terminaron, entre otros, con la salida de Diana Mondino, y ahora está tratando de boicotear la cumbre y boicotear el documento que está promoviendo el gobierno de Lula. Es decir, está tratando de erigirse en el líder de Trump en América del Sur en detrimento de los otros personajes que tienen más peso específico, el presidente de Brasil y de México. Hay una designación que me llamó la atención cuando la vi. Me llamó la atención en términos de qué influencia tiene este personaje, que es la de Pete Hegseth como nuevo secretario de Defensa. También por ahí en esto nos puede ayudar Martín. Un hombre que es veterano en Irak, en Afganistán, pero además presentador de la cadena Fox, ¿no? Hay un entramado ahí mediático dando vueltas. Uy, si ahora que tenemos imágenes, el libro, hay una tapa de un libro de este personaje para ilustrar lo que es muy, muy fabulosa. Voy a tratar buscarle y se lo mandás a la producción, pero digo, él dice que su plan es hacer una purga contra los militares woke. ¿Qué nos quiere decir Trump de darle la llave del Pentágono a un personaje así, que además tiene vínculo comunicacional, ¿no? Estamos en un momento donde, digo, Milei es presidente ahora, antes fue panelista. Estamos en un momento histórico donde gente que está en los medios de comunicación, en YouTube, donde sea, aparece en 4 o 5 años ¿no? en los lugares más importantes de poder de un Estado, nada más y nada menos que de la primera potencia mundial. ¿Qué te significó eso? Bien, voy de lo general a lo particular. Sí. Tenemos que ver si el gobierno de Trump ya tuvo un primer gobierno. Entonces es digamos, el espejo, el espejo retrovisor para ver. Uh-huh. Se divide, digamos, los analistas entre los que dicen, bueno, no va a ser lo que dice que va a ser, o lo que dijo que va a hacer en la campaña, esto ya lo conocemos con Milei, y los que dicen no, esta vez va a ir a fondo. Si uno mira el primer gobierno de Trump,
fue una especie de calecita de ministros que no eran leales, porque tuvo que hacer una alianza con muchos sectores del Partido Republicano que se lo resistían, no tenía una mayoría como cuenta ahora de 6-3 en la Corte Suprema, no tenía el control de las dos cámaras y muchos sectores de su propio partido, los neocon, con los que tuvo que cohabitar, digamos, con muchísimas tensiones. Un ejemplo, su jefe de gabinete que más le duró, John Kelly, le duró 1 año y medio, es el que más le duró de los 4 jefes de gabinete que tuvo en su primer mandato. Hace 20 días le decía al New York Times que era un fascista y que si él ganaba era una amenaza para la democracia. O sea, su jefe de gabinete que más le duró. Y ahí podemos ir a John Mattis, que fue el secretario de Defensa con el cual se terminó peleando, John Bolton, que fue su consejero de Seguridad Nacional. Bueno, dice, ahora estamos viendo otra cosa. Lo que estamos viendo en estos días es que es un gabinete ultratrampista, absolutamente alineado con sus políticas de guerra cultural, la batalla contra los militares woke, ¿no? Sí. Por eso dijo, vamos a depurar esta idea de los Clinton en adelante, de tolerancia hacia las minorías sexuales en el ejército, de cualquier inclusión de trans, bueno, todo lo que declaró Trump esta misma semana. Voy a poner tipos que se alineen con esa batalla cultural y que se alineen con mi política exterior, ¿no? Es decir, es un Trump que estamos viendo en todos los nombramientos que están circulando. Muchos de ellos tienen que ser ratificados por el Senado. En el caso de Marco Rubio, que mencionábamos antes, no creo que tenga problemas, ¿sí? Hay algunos otros muy resistidos. Por ejemplo, el que puso como candidato a dirigir la Secretaría de Justicia, el fiscal general, es un tipo muy resistido incluso por sectores de la Cámara de Representantes. Porque tiene unos antecedentes impresionantes. Está investigado por abuso lo que sexual llaman tráfico sexual, claro, por menor de edad, tener relaciones sexuales con una chica de 17 años, por darle drogas, Bueno, pero imagínate Donald Trump con el propio historial que tiene. Sí. Es el primer presidente en la historia de Estados Unidos condenado penalmente, claro, justamente no por el tema de abuso, sino por haber tenido una relación, no por haber tenido una relación extramatrimonial, no por eso, sino por haber desviado fondos que eran recaudados para la campaña para pagarle a Stormy Daniels para que no hable. En realidad a través de un jefe de un pasquín, digamos, que le compró la exclusiva de la historia y no la publicó. Bueno, es la única condena que tiene, todo eso la justicia se lo va a limpiar, tiene que poner un hombre clave porque tiene un montón de causas, entre ellas la toma del Capitolio. Que ahí lo tenemos al secretario de Defensa. Ahí está el libro por él te quería preguntar. Por él te quería preguntar, por el presentador de Fox, porque había algún análisis que decía, bueno, el hecho de que lo nomine a él como secretario de Defensa quizás tiene que ver con esta postura de Trump que se cree menos intervencionista o esta idea de terminar con la guerra en Ucrania, pero a su vez lo que vamos a ver en la región, no digo intervencionismo, aunque era una de las posibilidades también que se hablaba con respecto a Venezuela. ¿Qué balance se puede hacer ahí o simplemente responde a que es alguien muy cercano a Trump? Es alguien muy cercano. Él dijo, no voy a poner más generales retirados que ocuparon roles claves. Por eso veía a generales hablando estos días que decían, no podían creer, digamos, la elección de él. Sumate a el análisis de Tulsi Gabbard, que va a ser la jefa de la inteligencia, la que coordina, digamos, las más de 16 agencias de inteligencia que hay en Estados Unidos, que es una ex candidata a presidente ultra trumpista, ¿sí? Que es muy denostada por el establishment en Estados Unidos porque es una mina que plantea que se puede tener una buena relación con Putin, ¿sí? Que estuvo con Al-Assad. Era la principal defensora de Al-Assad en los Estados Unidos. Y bueno, más allá de la danza de nombres, que tenemos que ver cuáles se ratifican, pero digamos, creo que tiene el poder político hoy Trump para ratificar el gabinete que quiera. Va a ser muy difícil que haya resistencias en la Cámara de Senadores, porque tiene una mayoría holgada del Partido Republicano, y él purgó al Partido Republicano de casi todos los que se le resistían. De hecho, muchos de ellos terminaron apoyando la candidatura de Kamala Harris. Yo creo poner en discusión, me parece que hay una jugada estratégica que va a intentar Trump, que no la pudo hacer en la primera presidencia, que es algo que le sugirió Henry Kissinger, personaje que ustedes conocen, por supuesto, murió el año pasado a los 100 años, un tipo que ganó el premio Nobel y que en los años 70 hizo algo muy osado, presidencia de Nixon, que dijo, bueno, Estados Unidos lo que tiene que hacer es evitar que la Unión Soviética en ese entonces y China se abroquelen como un bloque, ¿no? Porque perdemos Asia y perdemos. ¿Qué hizo eso? Estratégicamente, ¿sí? A principios de los 70. Dijo, vamos a reconocer a la China de Mao, hasta ese momento reconocían al gobierno de Taiwán, a la China nacionalista, reconocemos a la China de Mao que estaba en un momento de distanciamiento con la Unión Soviética post-Stalin, y puso ahí una cuña. ¿Qué le dijo Henry Kissinger a Trump cuando ganó en el 2016 e incluso 2 o 3 veces que se vieron después de que asumió en el 2017? Tenés que hacer lo mismo que hice yo en los años 70
alianza, pero distinto. Tenés que acordar con la Rusia de Putin, para ir a China, que es el enemigo estratégico, como ustedes bien escribían hoy, de los dos sectores de la clase dominante norteamericana. Bueno, no lo pudo hacer porque se acuerdan de la trama rusa, el juicio por la supuesta injerencia de Rusia en las elecciones en el 2016. Bueno, no lo pudo hacer. Ahora sí lo va a intentar hacer. De hecho, Elon Musk creo que ayer estuvo tuiteando, todos los que dijeron que había interferencia extranjera en las elecciones, ahora se las van a ver con la justicia, se las van a ver con nosotros, van a terminar en la cárcel. Eso va a ser divertido. Entonces me parece que, perdóname, estos personajes que está nombrando y estas conversaciones que ya tuvo, digamos, no asumió y ya habló con Putin, habló con Zelensky, que es el que está con más miedo porque sabe el que más dolido, ¿no? El más dolido, por supuesto. En la sí, porque conversación, además las negociaciones que empezaron a circular, que publicó de Telegraph y eso, es básicamente que Ucrania tendría que conceder parte del territorio que está bajo ocupación rusa, digamos, ¿no? Algo que pareciera a priori... Eso lo descuentan todos, desde Crimea, digamos, que ya lo tiene hace una década, hasta la parte rusófona de Ucrania, que hoy es más o menos mantener la situación de empate militar que hace 2 años y medio, y la discusión es si Ucrania entonces se va a integrar o no a la Unión Europea, si Ucrania se va a mantener neutral o no, si Ucrania va a haber alguna garantía de la OTAN o de quién para la desnuclearización eventual de Ucrania. Bueno, esa es la discusión que va a haber. Hay mucho descontento al interior de Estados Unidos, también en Europa, con seguir gastando miles de millones de dólares en una guerra que no va a poder ganar Ucrania, ¿no? La idea de que Rusia se iba a desmoronar por las sanciones económicas, no pasó. Sabemos que no pasó. ¿Y qué hizo esto? Empujó a Rusia y China, que hoy tienen una alianza estratégica, es decir, todo pérdida para Estados Unidos si uno piensa desde el punto de vista geopolítico más amplio. Hablemos de Elon Musk un poco, porque se mencionó mucho, nosotros lo venimos trabajando. Su ascendencia en el discurso público en el último año cambió fuertemente. Está todo el tiempo opinando de política internacional, ¿no? Podría ser un panelista de un programa de política internacional en los Estados Unidos de América, porque está todo el tiempo hiperinformado. Ayer opinando sobre los dichos de Janja da Silva, la primera dama de Brasil, sobre él mismo. Y va a estar en el Departamento de Eficiencia Gubernamental. Yapi nos contaba algo antes que tenía que ver con la eficiencia del gobierno muy norteamericano, eficiente el gobierno de la administración. ¿Cómo pensás que puede ser el vínculo entre Musk y Trump? ¿Qué viene a hacer Elon Musk hoy? Si es o no el antecedente de algo que puede llegar a América Latina a través de otros personajes. Pienso en Marcos Galperin, es decir, empresarios que empiezan a tener un posicionamiento público, que tienen grandes fortunas, que pueden ser condicionantes, que son patrocinadores, porque este hombre puso 119 millones, pero se terminó llevando más de 15.000 millones el día de la noche de la elección. ¿Cómo lo ves a Musk? Varios niveles. Uno, Elon Musk estuvo presente, esto es rarísimo, en la conversación que tuvo, ni bien ganó, se confirmó que ganó a las 24, 48 horas que tuvo Donald Trump con Zelensky. Participó Elon Musk sin tener ningún cargo formal. Esto es muy sorprendente. Fue uno de los grandes aportantes de la campaña, pero eso no es lo fundamental, sino que creo que fue uno de los grandes factotum del triunfo. No vamos a hablar de eso ahora porque ya parece que pasó hace mucho, pero creo que es una figura, no solo por los 200 millones de seguidores que tiene la red X, que logró, digamos, cómo manipula el algoritmo, sino que creo que tuvo un rol clave. Sorteó $1 millón por día los últimos 18 días en Pensilvania. Y decimos, arrasó Trump en las elecciones. Ojo, la elección terminó 76 millones a 73 y la diferencia en los 3 estados que tenía que ganar, que es Michigan, Pensilvania y Wisconsin, fue 250.000 votos. O sea, fue parejita la elección. Sí, ganó el voto popular. Pero el tema es que se quedó con todo igual. Se quedó con todo y Elon Musk fue clave para ganar, sobre todo en Pensilvania. Es decir, lo dio todo. Pero vamos a lo que significa eso. Varios niveles. Me parece que estamos asistiendo a nivel mundial a una especie de gobierno de los grandes, digamos, líderes de las empresas tecnológicas, lo que algunos llaman el tecnofeudalismo, de control del Estado sin mediaciones. Varoufakis, ¿no? Utiliza ese término. Él, digamos, que popularizó ese término, pero son los tipos que dicen quiero gobernar sin intermediaciones. Ustedes estaban describiendo muy bien el conflicto que hubo con el presidente de la Corte en Brasil, ¿no? Muy fuerte entre Elon Musk y no voy a respetar los fallos de un país soberano como es Brasil. Bueno, ahí mordió el polvo, pero esta es la disputa que se está dando, como decía Martín más temprano, en todos los países. Bueno, es un tipo que es uno de los principales contratistas del Estado con su empresa SpaceX, es, digamos, muy beneficiado con la disputa que hay entre Tesla, digamos, los autos eléctricos de Estados Unidos y las grandes empresas chinas que superan en Tesla en mucho, digamos. Es un contratista del Estado. ¿Y qué dijo esta semana en esta oficina que es y no es parte del gobierno?
voy a cerrar por lo menos 3/4 partes de las más de 400 agencias del gobierno norteamericano. Muchas de esas agencias son las que tienen que regular las actividades de sus empresas. Y lo va a hacer con la DOJ, ¿no? La Oficina de Eficiencia. Pero a su vez negocia con China. Por supuesto, todos negocian con China. Sí, en ese contexto que también lo mencionábamos, ¿no? Se espera que también en ese sentido tenga una postura más dura Donald Trump. ¿Cómo imaginas ese? Bueno, soy del gobierno, no soy del gobierno, digo, pensando en Musk. Sí, o sea, negocia con China, Trump negocia fuertemente. Yo creo en términos de la discusión también de si va a poner o no los aranceles aduaneros. Ustedes, los aranceles sí, a las importaciones, ustedes lo estaban también mencionando más temprano. Él dice entre 10 y 20% para todas las importaciones. Eso es una catástrofe para el comercio mundial. Y 60% para las importaciones provenientes de China. Y si México no cierra la frontera, ¿no? Que es por donde entran cientos de miles de migrantes de toda América Latina a Estados Unidos, le puedo llegar a poner un 100%, y si China quiere aprovechar el nearshoring y poner empresas en México para llegar a Estados Unidos, lo mismo. Es decir, Trump es muy bueno en eso, es decir, te pongo 100% de aranceles, nos lo hizo nosotros con el tema del biodiesel 2018, se acordarán, con el tema del aluminio, con el tema del acero. Aquel famoso viaje de Macri por los limones, ¿te acordás? El de los limones. O sea, uno de ustedes que yo lo pongo siempre como ejemplo, vino Mike Pence, que se terminó peleando con Trump con lo de la toma del capítulo del vice, ¿no? Y estuvo una semana acá con Macri. Me acuerdo que Ale Berco contaba que fue a la Bolsa de Comercio y parecía un cruzado de la Guerra Fría contra el comunismo. Bueno, quedó como de centro ahora Mike Pence, ¿no? Se fue de abrazarse con Macri 2018 y una semana después dijeron: el biodiesel que le exporta Argentina a Estados Unidos, aranceles prohibitivos. No le exportamos hace 6 años más biodiesel. Era la cuarta parte del total de nuestras exportaciones. Es una sanción que además se hizo por los canales formales. Algo raro con Trump porque ha sido muy usuario de canales más informales de los Estados Unidos. Pero ahí me interesaba preguntarte una cosa que vamos a ponerlo de una manera espantosa, pero creo que es adecuada. AMLO, el modo en el que se llevó bien con Donald Trump en el primer mandato fue básicamente haciéndole los deberes. ¿Qué quiero decir con esto? Garantizándole la frontera. ¿Vos esperás que Claudia Sheinbaum haga lo mismo y con la misma solicitud con la que lo hizo López Obrador? ¿O imaginas otra cosa? México es un país clave por varias cosas. Primero, porque va en una dirección distinta a la que parece este corrimiento hacia las derechas o las ultraderechas en buena parte del mundo. Es decir, digamos, la candidata de Morena, primera presidenta mujer, que fue revalidada y que están haciendo incluso reformas muy resistidas por Estados Unidos, como la reforma judicial, ¿sí? Está sobre la mesa la renegociación del TEMEC, es decir, la posibilidad que pongan, digamos, más cosas como pusieron cuando renegociaron el NAFTA, ¿no? Por eso está Ebrard, que fue canciller cuando estaba el primer Trump, el Trump 1, está ministro de Hacienda ahora en México también. Y bueno, va a ser clave cómo se dé esa relación, porque obviamente una cosa es aunque esto no parezca tener mucho que ver con un presidente varón y un tipo fuerte como era AMLO, que con una presidenta mujer. México tiene un problema que desde el NAFTA tiene una economía absolutamente imbricada con la norteamericana, por eso hay que en algún sentido analizarlo separado con el resto de los países, porque el 80% de sus exportaciones van a Estados Unidos. Por ejemplo, México, que tiene vínculos importantísimos con China, no entró en la ruta de la seda, tiene limitaciones a tener un juego más amplio, como pueden tener Perú, Chile, Brasil, Argentina, todos los países de América Latina. El ojo va a estar clave ahí, por eso más allá de que Milei se sobrevende, ¿no? Conversó primero con Claudia Sheinbaum. Lógicamente. Y obviamente la relación con México es clave para Estados Unidos. ¿Cómo logre ese juego entre las presiones internas, la negociación para que endurezca la frontera, la negociación para que, lo que toca ahora, que es renegociar el TEMEC, no termine en un desastre para México, es el gran desafío? Al mismo tiempo que China está avanzando, ¿no? Porque tiene fuertes inversiones, por ejemplo, en infraestructura en México para tratar de hacer pasos alternativos al Canal de Panamá, etc. Te pongo otra pregunta ahí que me parece importante. En general, cuando hablan del relativo menor intervencionismo de Trump, una hipótesis a la que yo no suscribo, creo que vos tampoco. No. Hay bien documentados testimonios de que Trump intentó, y estos generales que uno nombraba antes respondieron y lo evitaron, ataques directos sobre territorio mexicano frente a la cuestión del narcotráfico. ¿Cuán probable ves que esto suceda, que haya algún tipo de intervención
menor, mayor, estadounidense en territorio mexicano en este nuevo mandato? Bueno, sería complicadísimo, pero Trump rompió muchas líneas que parecían que no se podían romper. O sea, hay un antecedente, bueno, hace más de 100 años de una intervención militar directa de Estados Unidos en México, más allá de la guerra de mediados del siglo XIX, en el contexto de la Revolución Mexicana, de intervenir militarmente el puerto de Veracruz. Hubo, además de lo de México que mencionás, recuerdan en el 2019 el plan de una intervención militar en Venezuela, que fue frenada por muchos gobiernos de la región que le hicieron una guerra, podría ser como una especie de Vietnam en América del Sur, o un desastre en América del Sur. Es decir, yo creo que ahí va a haber presiones porque hay muchos gobiernos en la región, e insisto, estamos solo viendo lo que pasa en Estados Unidos y en Europa, pero estamos en un mundo, en un proceso de transición hegemónica. Con el grupo nuestro de Claxo, si quieren lo debatimos, lo conversamos antes de entrar acá al estudio con Martín, es un proceso de declive relativo de Estados Unidos cada vez más acelerado. De hecho, creo que la emergencia de Trump, ¿sí?, tiene que ver con una disputa muy fuerte al interior de las clases dominantes norteamericanas sobre cómo revertir esto. Por eso su lema, hacer grande de nuevo. America Great. ¿Y qué dice Trump? Dice, ya no podemos dominar en todo el mundo, iniciamos guerras que no ganamos, por eso el tema de la discusión de quién es el secretario de Defensa, quién va a dirigir a los organismos de inteligencia. Dicen, no podemos, ¿sí? Afganistán, Irak, Libia, Siria, Yemen, Ucrania, no estamos ganando las guerras que iniciamos directa o indirectamente en el siglo XXI. Tenemos que replegarnos en áreas de influencia. Creo que una negociación posible con Putin va a ser, bueno, cerremos el conflicto de Ucrania, vos salí de América Latina, no te metas más en Venezuela. Lo mismo van a intentar muy fuerte contra China. Pero ahí pierde Maduro, ¿no? Maduro sí, pero hay que ver el tema. Una cosa es Rusia, que otra cosa es China. Sí. Acaba de inaugurar, ustedes lo estaban hablando, el puerto más importante de la región. Sí, que creo que no se le está dando la importancia que tiene este puerto, o la importancia que puede llegar a tener para Sudamérica. Yo estuve hace poco, no conocía, estuve hace un mes por una actividad que hicimos en el GT de Estados Unidos, en Panamá. Sí. El canal de Panamá, que fue, bueno, uno puede explicar toda la historia de América Latina de los últimos 120 o 150 años por la historia de ese canal. Bueno, el canal de Panamá se acaba de ampliar fuertísimamente y China tuvo inversiones espectaculares. Panamá es uno de los últimos países que terminó reconociendo al gobierno de Beijing, es decir, que reconocía antes a Taiwán. Es un socio comercial clave con China, es decir, no solo recuperó hace 25 años el control del canal, sino que China tiene un rol clave ahí. Bueno, el proceso a veces nos cebamos nosotros porque miramos los medios occidentales, ¿no?, discutiendo qué pasa en Estados Unidos, pero no estamos viendo que Asia-Pacífico hoy es el centro del mundo. Mira, les voy a dar entre las 200 notas que leemos por día, todos ustedes que nos dedicamos a la cantidad de papeles que trajo Leandro. Sumo los papeles ¿Cómo mostrar de cámara? Bueno, una nota del diario La Nación, digamos, de ayer, que en el suplemento de economía, que me parece que muy gráfica, hay mucha información que tenemos sobre eso, pero una nota. El año pasado se inscribieron en el mundo 3,5 millones de patentes tecnológicas. 3,5 millones. De ese 3,5 millones, las de China eran el 46%, 1.600.000 patentes tecnológicas. El segundo país es Estados Unidos, 500.000. O sea, China tiene más del triple. La India, que no figuraba, ya está en el puesto número 6. 70% eran solo de Asia. Es decir, y estamos hablando de inversión, de innovación tecnológica. Ya desde el 2019 China supera a Estados Unidos, pero ahora más que la triplica. Hoy China, la producción industrial es la suma de Estados Unidos, más Alemania, más Japón. La India tiene un rol clave, que no lo discutimos, ¿sí? El PBI a partir de poder adquisitivo está creciendo y va a superar en algunos años a Alemania y Japón. Sí, yo ahí me parece que es más interesante mirar a India que a Rusia cuando uno piensa en la maniobra, entre comillas, de Kissinger. Y en este sentido, si veo un ganador ahí, es a Modi en la reconfiguración. Como árbitro. Geoestratégica. No como árbitro, porque a fin de cuentas tiene menor peso, pero digo, tiene un peso enormemente relevante. Es un país que se discute poco, es un país además muy importante para la Argentina en particular. Sí. Pero bueno. Pero cuando pensamos en la estrategia estadounidense, ¿cómo pensás que puede ser la política hacia Asia, que ya no es más Medio Oriente, sino que es el sur de Asia y Pacífico, digamos, incluyendo también Australia? Y ¿cómo pensás que sí, de hecho, Obama, te lo sumo ahí a la pregunta de Yapi, Obama impulsaba el acuerdo transpacífico. Claro, ¿cuáles eran las dos estrategias? Obama con Hillary Clinton como su primera secretaria de Estado, pero en los 8 años de Obama dijo, bueno, tenemos que incluir a China, antes había sido incluida unos años antes en la OMC, a un mundo donde nosotros pongamos las reglas. Hizo 2 grandes acuerdos, el transatlántico y el transpacífico, sin China, el transpacífico.
Pacífico, ¿sí? Bueno, esos 2 acuerdos iban a ser para acercar a China desde el punto de vista comercial, y no solo comercial, sino de las reglas de juego, inversiones, primacía del dólar, las reglas de juego de cómo iba a ser el comercio mundial y las relaciones económicas mundiales. ¿Qué empezó a pasar con esos acuerdos de libre comercio? Empezaron a tener resistencias internas. Elecciones 2016, él le decía a Hillary Clinton, por eso nos desindustrializamos, perdimos empresas, y por izquierda Bernie Sanders, que era muy crítico del acuerdo transpacífico y el transatlántico. ¿Qué pasó en la campaña del 2016? La propia Hillary Clinton, que había sido la que negoció esos acuerdos como secretaria de Estado de Obama, dijo, no los voy a ratificar si gano. Bueno, Trump le dijo, pero si vos los negociaste, lo firmaron todos los países, falta la ratificación nada más. Vos lo firmaste y los promoviste. Bueno, la gente no le creyó a Hillary Clinton, ganó el voto popular, pero perdió en la elección con Donald Trump en el 2016. Nunca más se habló de eso. La estrategia que tuvo Trump es una estrategia más de confrontación. No de confrontación militar, aunque Trump aumentó como nunca el presupuesto militar. Poco Marco Rubio lo decía esta semana cuando publicó su primer comunicado, dijo, vamos a sostener la paz por la fuerza, es decir, más músculo militar, que es lo único que tiene Estados Unidos, o sea, no lo único, pero músculo militar, músculo político diplomático y primacía todavía en el campo cultural político, tiene Hollywood, tiene Netflix, para decirlo rápidamente, ¿sí? Bueno, usar eso para tratar de sostener una hegemonía que desde el punto de vista económico e incluso desde el punto de vista financiero está cada vez más contestada. Discutamos, Martín, que bueno, tenemos que discutir. No, bueno, yo creo que hay algunas señales en la economía china que son sumamente preocupantes para China, lo cual, decía antes, creo que para los esquemas latinoamericanos la reformulación del imperio informal británico que está llevando adelante China está muy bien. Digo, es mucho más complementaria que la relación que tenemos con los Estados Unidos, pero yo no veo en tan buena salud a la economía china, y mucho menos cuando se empiezan a universalizar las restricciones que empezaron en los Estados Unidos y donde hubo continuidad. Digo, esto que hizo Estados Unidos entre Trump y Biden, que Biden me parece que lo hizo con medidas más dirigidas, más acotadas, pero también más apuntadas. Ahora lo está haciendo también la Unión Europea, y en general la estrategia de política industrial china, que lo convirtió en, bueno, lo que vos decías, la suma de todos los demás en términos de producción, también significa un modo de inserción, una estrategia de generación económica basada en las exportaciones que para mí no es sostenible con un mundo que se cierra cada vez más, y que además nos trae una señal de alarma en esta región, que es algo que cuando el presidente busca el alineamiento que busca me parece preocupante, que es la consecuencia del proteccionismo estadounidense va a ser más presión de exportaciones sobre nuestra región. Pero bueno, no sé cuán sostenible veo ese modelo chino. 3 ideas. Por supuesto, de China hay muchas miradas muy edulcoradas de la relación bilateral con China, y también muchas miradas que no ven los enormes problemas que enfrenta China, pero China, cuando decimos, bueno, no está creciendo a tasa del 10 como crecía la década anterior, pero está creciendo muchísimo más que Occidente. Hoy hay más de 140 países en el mundo que tienen a China como principal socio comercial. Bueno, hay infinidad de indicadores, ¿sí? Las mayores empresas del mundo, las empresas tecnológicas más importantes del mundo. Es decir, tiene un sistema de un capitalismo dirigido con un rol importante del Estado, planteando sectores estratégicos, vínculos internacionales, etcétera, que más allá de esas dificultades que enfrenta, tiene incluso desde el punto de vista geopolítico, a través del BRICS, a través de la expansión del grupo BRICS. Turquía, una potencia de la OTAN, con juego propio, lo mismo que la India tiene el juego propio, están en ese club que se está ampliando. Arabia Saudita se aprobó el ingreso el año pasado, se hizo la cumbre recién hace unas semanas, sí, en Rusia, y hubo más de 35 jefes de Estado. Es decir, me parece que enfrenta, por supuesto, dificultades, pero China es sin duda el candidato para desplazar. Yo te pondría dos matices. Una, la comparación que hiciste más temprano y repetiste ahora con el Imperio Británico. O sea, había una política imperialista clara en el siglo XIX del Reino Unido. Y la discusión ahora, a mí me gusta un texto de Claudio Katz que se publicó este año, que es América Latina en la encrucijada global, que él dice, bueno... De batalla de ideas. De batalla de ideas también. Él dice, es incorrecto comparar el imperialismo norteamericano con el imperialismo chino, como dicen muchos sectores incluso progresistas o de izquierda, porque no tiene una red de 800 bases militares por todo el mundo, tiene una base militar en África, ¿sí? ¿Cómo? En Chibutí.
Sí, bien, no tiene un historial diplomático de intervención en otros países militar, de promover golpe de Estado, promover lawfare. Tiene una diplomacia cautelosa y con otra estrategia. Entonces, por ahora, no quiere decir que no se pueda convertir en una potencia imperial. Por ahora no tiene ese comportamiento. Pero él critica muy fuerte también, esto otro que vos decís, la visión que tienen muchos edulcorada de los vínculos de América Latina con China o de la Argentina con China. Porque los acuerdos que se hacen son acuerdos que provocan reprimarización de las economías, son acuerdos que provocan una desindustrialización por la llegada de productos chinos, pero él dice, la emergencia de China y otros polos, la India y otros polos en el mundo, es decir, la transición hacia un mundo más multipolar, genera condiciones para que América Latina se pudiera poner de acuerdo y que nos saque la bota de encima a Estados Unidos que tuvimos en los últimos 200 años. Y en ese sentido es positivo. Entonces él dice, ni hay que equiparar, no es correcto equiparar como un comportamiento imperial, porque el imperio implica, o el comportamiento imperial implica un uso de la fuerza, el aspecto coercitivo, que no es que China no negocia fuerte, ¿no? Pero no tiene ese componente que tuvo el Reino Unido o que tiene ahora. No, igual la aceptación de Argentina del imperio informal británico no fue imperialista en el sentido, por lo menos, lo podemos conversar, pero me parece que... Lo había intentado por la fuerza antes. Pero es que la integración de Argentina en el Imperio Informal Británico no es en 1833, no es muy posterior. Es muy posterior y igual tiene otra no lógica. Solo con Argentina, y no es para negar el carácter imperialista británico, sino el tipo de relación. Y aquí me parece que es importante, que es la relación con Asia, cuando la miramos, es una relación en la cual, obviamente no podés aspirar a exportar valor agregado de ninguna clase. Argentina... Uno mira ASEAN, son las relaciones que me interesan a mí, ¿no? Sí. Pero el valor agregado está dentro de América Latina y lo que vamos a tener si se cierran los mercados de Europa y los Estados Unidos a la producción industrial china es que nuestra capacidad de vender no a China sino a Brasil va a estar disminuida porque la presión de esos países son el 40% de las exportaciones de nuestros socios, Argentina un poco menos, van a estar presionados por exportaciones chinas que van a tener que colocar en algún lado. ¿Por qué? Porque es un modelo basado en la exportación y del subconsumo interno. Volvamos a Estados Unidos para el final, son las 14:56. Adoro, igual, si el debate se da sobre China porque algo está pasando grueso ahí. No, y porque Marco Rubio va a hacer pelearse por la presencia de China en América Latina. Va a haber mucha presión. De hecho, ¿qué título le pondrías a esta nota? Bueno, le pondría un título de... Me pide la productora y justo aprovecho a vos para preguntártelo acá, para baitear en vivo. Mira, Milei es un ariete, decíamos antes, de la política de Marco Rubio, de Trump, para tratar de terminar de explotar los procesos de coordinación política a nivel regional. ¿Se acuerdan, un baño de realidad cuando hace unas semanas tuvo que decir, bueno, al final China no es tan malo? Le dijo a representantes del Congreso norteamericano, yo les di todo este año y ustedes no me dan nada y esto me resolvieron el swap de monedas en 24 horas. Lo tuvo Bolsonaro también. Me sorprendieron, dijo. Sí, pero eso lo congeló ahora. Karina Milei tenía que estar por estos días yendo a se va a encontrar igual con Xi Jinping. Se va a encontrar el martes. Y en enero supuestamente iría para China. El presidente habló de un acuerdo de libre comercio con China antes de ir a Mar-a-Lago, y aunque sea breve, no podemos dejar de mencionar Israel y Medio Oriente. Israel y Medio Oriente, bueno, lo que dijo Milei dijo una cosa muy entre todas las que no llegamos a analizarlas, pero dijo, Argentina tiene que votar en Naciones Unidas todo lo que haga Estados Unidos y Israel, no importa qué. Ya vimos esta semana votos que incluso fueron ni siquiera alineados. Pero de Estados Unidos, Bueno, de Estados Unidos esa es la otra gran pregunta. Dos bibliotecas. El que dice, bueno, voy a desarmar ese conflicto, ¿sí? Como voy a desarmar en 24 horas, prometió la guerra entre Ucrania y Rusia, ¿sí? Pero la otra, que yo veo mucho más posible, es que le dé rienda suelta a su amigo personal Netanyahu para escalar el conflicto, no ya solo contra los palestinos, el genocidio en Gaza, sino escalar el conflicto con Irán. Y ahí estamos hablando de otra cosa. Recordemos que Trump en su primera presidencia boicoteó el acuerdo 5+1, ¿sí? Para controlar el proceso. Y mató a Soleimani. Sí. Y además eso que ahí ya se empezaba a hablar de la Tercera Guerra, me acuerdo, en ese enero. Mató un general clave en Irak. Bueno, hay que ver qué va a pasar con Irán, porque me parece que ahí estamos hablando de otro tipo de guerra. Muchas gracias, Leandro, por venir a Un Mundo de Sensaciones. 14:58, te saludamos y nos quedan unos minutitos más y nos vamos. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.